Bueno, entonces siendo las 2:08 de la tarde del día 21 de julio del año 2020, continuamos con la siguiente clase de política petrolera, día martes, grupo de 2. Vamos a retomar la clase de la vez pasada. Tengo entendido que íbamos por esta diapositiva, la cual establece las variables que son importantes en la operación de un área para la exploración y producción de hidrocarburos. Estas claves y estos instrumentos que les estoy dando son parámetros, digamos, mundiales. O sea, son como los criterios y principios básicos que una nación petrolera o un gobierno tiene para efectos de contratar con un inversionista la exploración y producción de sus hidrocarburos. Entonces, habíamos hablado que la clase pasada, en la diapositiva anterior, cómo pues hay inversionistas que están interesados de llegar a un país a hacer la búsqueda de los hidrocarburos y obviamente pues existe una negociación y un proceso gana-gana de acuerdo entre el gobierno. Estoy hablando de los gobiernos donde el Estado es el dueño de los hidrocarburos y el inversionista. Debe ser un gana-gana, o sea, que gane el inversionista y que gane el Estado. El Estado normalmente pues es propietario de esos hidrocarburos que están en el subsuelo. El inversionista pues él quiere ganar, nadie va a invertir para no ganar, y menos en un modelo capitalista. Entonces lo que hace el gobierno es poner las condiciones y el inversionista mira si esas condiciones le son favorables porque él es el que va a invertir el capital, es el que va a asumir el riesgo, es el que va a colocar la tecnología, porque es el que va a buscar esos recursos y lo va a explotar, obviamente. Entonces él también pone sus condiciones y mira qué país le ofrece las mejores condiciones a él para él montar un portafolio de inversión. Estoy hablando de inversionistas, aquellas compañías multinacionales que lógicamente viven de ese negocio de explorar, buscar petróleo, ¿sí? Entonces, como es un negocio de alto riesgo, no solamente riesgoso desde el punto de vista laboral, ¿sí?, o de seguridad industrial, sino en cuestión de éxito, de que se encuentre o no petróleo. Hay el riesgo de que no encuentre porque la probabilidad de encontrar petróleo es muy baja y además es un negocio de altas inversiones, muchas inversiones las que hay que hacer. Eso no es para cualquiera. El negocio petrolero es de las grandes ligas, de pesos pesados. Yo diría que es de los negocios más lucrativos después del narcotráfico, aunque el narcotráfico es ilegal, pues es más rentable que el petróleo. Pero de los negocios legales constituidos en el mundo, obviamente el negocio de los hidrocarburos es el más rentable. El encontrar un yacimiento de petróleo es prácticamente ganarse una lotería, prácticamente como ganarse el baloto, porque ahí entran en juego las probabilidades, o sea, la posibilidad de encontrar petróleo, y no solamente entra en juego las probabilidades del descubrimiento, sino que también entra otra variable de incertidumbre, y son las reservas, ¿sí? Otra variable de incertidumbre es el tipo de crudo que se encuentra. Digamos que hace 50 años encontrar gas, hace 50 años hacia atrás, encontrar gas era el equivalente a que el pozo saliera seco, ¿sí?
lo mismo, hasta hace unos 20 años encontrar un yacimiento de crudos pesados, como Rubiales, como Castilla, como Chichimene, pues tampoco no era atractivo para los inversionistas. El crudo pesado no tenía mercado, no era comercial, las refinerías no lo refinaban, sí tenía unos usos, pero eran unos usos por ahí muy rústicos o rudimentarios, como hacer asfaltos, utilizarlo en calderas. Hoy en día, pues ya ese crudo pesado, a raíz del agotamiento de las reservas de crudos livianos y medianos que empieza a darse a principios de este siglo, pues obviamente pasaron a ser comerciales y a ser atractivos y a ser rentables, ¿sí? Antes encontrar crudo pesado no era rentable, el precio pues tampoco le servía, que es otra variable, ¿no? Otra variable es el precio. Eh, el producir crudos pesados pues es muy costoso en todo su sentido, o sea, en el sentido operacional de su extracción o levantamiento a superficie, su tratamiento es más costoso porque esos crudos pues tienen muchas emulsiones y son emulsiones fuertes, difíciles de romper, no se rompen tan fácilmente. El agua, por ejemplo, en un crudo mediano o liviano, con un químico rompedor, pues se separa fácil, ¿sí? Y no es sino agregarle el químico en la línea de flujo y en el separador se separa y se convierte en agua libre. Y se separa simplemente por diferencias de densidad y por la inmisibilidad y por la coalescencia, ¿sí? En los separadores se separa, valga la redundancia. En cambio, ya un crudo pesado, pues, tiene emulsiones que requieren calor, como los tratadores térmicos. Algunos necesitan hasta corriente, o sea, ya tratadores electrostáticos. Entonces ya esos son procesos muy costosos. Entonces el costo por barril se sube y también hay otra dificultad y es su transporte. Transportar crudos, usted sabe que un crudo para poderlo bombear y que fluya por tubería debe tener menos de 300 centipoises en viscosidad, más de 17 grados API, o si no, no fluye. Entonces hay que agregarle diluyentes o mezclarlo con crudos más livianos. O sea, esos son crudos que, valga la redundancia, son muy costosos en todos sus procesos. Inclusive su refinación también es costosa y los derivados que se obtienen no son de buena calidad. El porcentaje de gasolinas que se obtiene de un crudo pesado también es muy bajo. Entonces, por eso pues no eran atractivos. Pero hoy en día ya el crudo pesado, que por sí en nuestro país el 60%, entre el 55 y el 60% de la producción nuestra hoy es crudo pesado que hace 20 años no se comercializaba, ¿sí? Por ejemplo, Rubiales empieza su apogeo en el 2002, 2003, aunque fue descubierto en 1982. Y desde la década de los 80 se sabía que era un gran yacimiento. Lo mismo Castilla y Chichimene. Chichimene es el yacimiento en reservas in situ más grande que se ha descubierto en Colombia. Mucho más grande que Rubiales, mucho más grande que Caño Limón, mucho más grande que Cusiana y Cupiagua, ¿sí? Caño Limón, Cusiana, Cupiagua no supera los 2.000 millones de barriles in situ. Rubiales se estima por ahí por el orden de los 3.500, lo mismo que las Sir Infantas. Pero Chichimene se estima que tiene más de 4.800 millones de barriles in situ. Y ese campo Chichimene también hasta este siglo fue que se empezó a desarrollar y a explotar ya de la forma como se está haciendo. El Chichimene fue descubierto en 1969, compañeros. El campo fue descubierto en el 69, inclusive antes que Castilla. Castilla se descubrió por ahí por el año de 1976, ¿sí? Entonces, y Castilla sí, Chevron sacó crudo
hasta que la concesión, el contrato de asociación, es el contrato de asociación Cumaral o Cubarral, eh, ese terminó en el año 2000. Y Chevron produjo crudo, pero no producía más de máximo por ahí de unos 12.000, 13.000 barriles, pero los usaba era para producir asfaltos. Tenían una planta de asfaltos allá en Apiay, que hoy en día ya se cerró, ¿sí? Porque ya no es rentable convertir ese crudo en asfalto. O sea, o mejor, no es que no sea rentable, es más rentable refinarlo y sacar combustibles, que es lo que se está haciendo, obviamente mezclado con nafta o con GLP o con otros diluyentes. Entonces, compañeros, como ustedes se pueden dar cuenta, hay muchas variables que involucran este negocio, muchas variables en juego. Y por eso, pues, no es fácil tampoco que un inversionista se le mida a este tipo de negocios. Es un negocio, digamos, para solo conocedores, no cualquiera, ¿no? No como la ANH que pretende que los ganaderos se metan en el negocio, ¿no? Este que se mete en este negocio tiene que saber del negocio. Entonces, eso es lo que estamos hablando la clase pasada, de lógicamente las obligaciones que se comprometía el inversionista en cuanto a inversiones, valga la redundancia, en dinero, que es lo que establece con el gobierno en cuanto va a invertir. Esas son inversiones pactadas, lo mismo que las operaciones, pues el inversionista siempre va a querer tener la operación, no va a dejar, o sea, el inversionista no va a dejar que el gobierno, así tenga empresa petrolera estatal, como el caso de Ecopetrol, opere el campo. Siempre el inversionista va a querer tener el control de esas operaciones, como quien dice, quiere tener el sartén por el mango, ¿sí? Bueno, entonces continuemos aquí en la siguiente diapositiva, que fue la que quedamos hace 8 días, y obviamente que aquí están 4 parámetros también muy importantes dentro de ese proceso operacional, y uno de ellos es la división de la renta petrolera. Más adelante les voy a explicar en detalle en qué consiste la renta petrolera, pero así a grandes rasgos, la renta petrolera es la ganancia que deja el negocio, es la ganancia. Utilizo ese término ganancia, que es un término contable, para que ustedes lo entiendan mejor, porque el léxico para ustedes, pues en términos financieros, no es muy pulido, y menos en términos del negocio de la comercialización de los hidrocarburos, y menos en la parte jurídica, ¿sí? Porque ustedes pues no son abogados, yo tampoco soy abogado. Entonces aquí se utilizan unos términos muy diferentes a la parte contable, y además se utilizan muchos extranjerismos. Ustedes que ya van a ser ingenieros de petróleo, pues se han dado cuenta que la carrera como tal, desde el punto de vista técnico, tiene mucho extranjerismo. Y desde el punto de vista, digamos, de los negocios, en la parte comercial, en la parte contractual y en la parte financiera, también la industria petrolera tiene mucho extranjerismo. Entonces, aquí habla uno del cost oil, del lifting oil, del profit oil, ¿sí? Que son términos contables, pero en inglés, ¿ya? Lo mismo sucede, por ejemplo, todo el mundo habla de fracking, y fracking es un extranjero que aquí en Colombia ha sido mal traducido el fracking. Y usted va a ver que en la parte legal, contractual, usted coge los contratos de concesión moderna de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el término fracking no aparece por ningún lado. Ahora, lo mismo, usted se lee la normatividad, o sea, los decretos, las resoluciones, como la resolución 90341 del 2014, que está suspendida por el Consejo de Estado, o por ejemplo el decreto 3004 del 2013 del Ministerio de Minas, que establece pues algunos parámetros para técnicos para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales en roca generadora, y el término fracking no aparece por ningún lado.
De la misma manera, usted, bueno, el último decreto que expidió el Ministerio de Minas, que es el 328, el 28 de febrero de este año, que es el que reglamenta los pozos piloto de investigación integral, y ahí tampoco aparece el término fracking, o sea, es un extranjerismo. Y nosotros como ingenieros de petróleos no lo deberíamos utilizar, ¿sí? Lo que pasa es que el popular, el común de la gente, los periodistas, o sea, los medios de comunicación, ya lo popularizaron como fracking, ¿sí? Entonces todo el mundo habla de fracking, pero nosotros, repito, no deberíamos utilizar el término fracking. El término correcto técnico es fracturamiento hidráulico multietapa o estimulación hidráulica multietapa a través de pozos horizontales en roca generadora, inclusive no en yacimientos no convencionales, ¿sí? Que también el término yacimientos no convencionales es correcto, pero el fracking se refiere específicamente a un tipo de yacimiento no convencional, a uno solo, de tantos yacimientos no convencionales que existen. ¿Sí? El fracking se refiere es a la roca generadora. Entonces, si uno utiliza el término yacimiento no convencional, debe especificar de roca generadora. Entonces, en términos ya, digamos, generales, el fracking es el uso de la estimulación hidráulica o el fracturamiento hidráulico multietapa a través de pozos horizontales en yacimientos no convencionales de roca generadora. Así es que se debe decir, ¿sí? O si no quiere utilizar el término yacimientos no convencionales, pues dice en roca generadora solamente. Y ese es lo que todo el mundo llama, o mal llama de forma errónea, fracking. Entonces, así pasan, compañeros, en esta parte contable y en la parte legal. Hay muchos términos que son exclusivos de la industria petrolera, por ejemplo, la parte de la contabilidad de la industria petrolera es muy diferente a la contabilidad que lleva otra empresa de otra área, digamos, de otro sector productivo, otro sector de la economía. La contabilidad que lleva el contador de Bavaria es muy diferente a la contabilidad que lleva el contador de, por ejemplo, Pares o de Occidental o de Ecopetrol, ¿sí? Son contabilidades muy diferentes, los flujos de caja tienen otro CITE, ¿sí? Obviamente son aceptados en Colombia porque Colombia desde hace años aceptó la contabilidad internacional. La industria petrolera utiliza contabilidad internacional. En Colombia pues tenemos nuestra propia contabilidad. Colombia tiene una contabilidad diferente a otros países. ¿Quién se la inventó? Pues los profesores de contaduría pública de la Universidad Nacional, que fue la universidad que creó la primera carrera de contaduría. Entonces, aquí en Colombia los contadores se inventaron su propia contabilidad, sus propios estados financieros, pero en el mundo hay otros estados financieros, otra contabilidad, que repito, es la que utiliza la industria petrolera, pero que aquí, pues obviamente, nosotros la aceptamos. Muchos de los términos que utiliza la industria petrolera, pues los acepta, por ejemplo, la DIAN, y lo único que tiene es que el contador explicarle a la DIAN, por ejemplo, cómo y por qué utiliza un método de depreciación determinado. ¿Ya? La DIAN acepta. No imponen el método, sino usted tiene que justificarle a la DIAN como contador de la empresa petrolera por qué está utilizando ese método de depreciación. Bueno, cosas así. No me quiero extender en ese tema porque no es de nuestra competencia o nuestra incumbencia en esta materia. Entonces, una de las cosas que es clave en el negocio petrolero es que la ganancia sea dividida, ¿sí?
porque si no es dividida, pues eso se convierte en un saqueo. Por eso, si ustedes me han oído a mí referirme al negocio del concesionario de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, yo digo que es un saqueo, porque no hay división de la renta petrolera, ¿sí? O si nos dan muy poquito, ¿sí? Muy poquito. Inclusive hoy en día, y ustedes lo van a ver más adelante, lo que recibimos de participación de esa renta, la parte que el país recibe de esa renta petrolera o esa ganancia que es el petróleo, es menor a lo que recibíamos hace 100 años. O sea, hace 100 años recibíamos más. De pronto ustedes se van a sorprender y van a decir, profesor, pero ¿cómo así si el gobierno y el mismo Ecopetrol y la ACP, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPED, los economistas, el perro y el gato dicen que el petróleo es un renglón importante de la economía del país y que es el que aporta el 30% del presupuesto nacional y que gracias al petróleo nosotros tenemos educación, salud, vivienda? Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Pero eso es gracias a Ecopetrol y es gracias a los campos maduros, es gracias a lo que se descubrió hace años, hace más de 20 años, del cual todavía vivimos, ¿sí? Pero yo cuando me refiero a que hoy en día el negocio petrolero es un saqueo, me refiero es al modelo actual de política petrolera en cuanto a exploración y producción de hidrocarburos que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos. A eso me refiero, ¿sí? A lo que se está produciendo bajo ese modelo. O sea, me estoy refiriendo a la producción de los campos nuevos declarados comerciales y que se descubrieron bajo el modelo concesionario de la ANH. Ahí ustedes se van a dar cuenta y les voy a mostrar, repito, con información oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que lo que ya están produciendo, que pasa de 200.000 barriles, a nosotros nos corresponde una bicoquita que no supera los 20.000 barriles, ¿sí? O sea, si usted mira de 200.000, que nos corresponden 20.000, por todo concepto, regalías están incluidas ahí, ¿sí? Participación en la producción, pues eso es una vergüenza, ¿sí? Y si lo comparamos con el modelo de Ecopetrol, que es de lo que hoy vivimos, llamémoslo así, lo que hoy disfruta el país, pues allí arrancábamos con un 20%, pero de regalías, ¿sí? De entrada las regalías eran del 20%, y Ecopetrol se quedaba con la mitad después de pagar las regalías la empresa petrolera, quedaban 80% y Ecopetrol cogía la mitad del 80%. O sea, 40 más 20 de regalías, de entrada ya arrancábamos con el 60%. Y después de ciertos volúmenes acumulados producidos, la participación para el país aumentaba, ¿sí? O sea, alcanzábamos a tener más del 80% de la producción para el país durante el tiempo que el contratista o inversionista estaba operando y lógicamente tenía vigencia el contrato, porque a los 22 años el inversionista salía y todo le quedaba al país. O sea, después de 22 años, la renta petrolera toda era para el país. ¿Quién la produce? ¿Quién opera esos campos? Ecopetrol, ¿sí? Y Ecopetrol hoy produce el 60% del crudo del país. Que obviamente, no, yo no puedo decir que el 100% es para el país porque Ecopetrol ya vendieron el 11.51% de sus acciones, ¿sí? Pero cuando Ecopetrol era 100% estatal, pues todo era para el país, ¿ya? Todo para los colombianos. Y lógicamente, pues todavía Ecopetrol tiene campos en asociación con socios, valga la redundancia, y ahí cuando ya uno suma esa producción, pues gracias a ese modelo de Ecopetrol que desmontó Uribe,
Pues de ahí sale ese modelo el 70% de la producción. O sea, todavía hay un 10% de la producción que viene de campos descubiertos bajo el modelo Ecopetrol, ¿ya? Que es el contrato de asociación. Y cambiarnos de ese modelo, ¿sí?, tan bueno, y vuelvo y repito, del cual el país todavía tiene autosuficiencia y disfruta, a un modelo de que el crudo es para el inversionista, pues es triste y por eso yo digo que ese es un modelo de saqueo, donde esa división de la renta petrolera está muy en desventaja para el país. Pero eso lo vamos a ver es con cifras y con documentos oficiales, pues para que ustedes no le... Es mejor mostrarlo así para y que ustedes vean los documentos oficiales para que ustedes se den cuenta de la realidad y no lo que dicen por ahí, y muchos que yo tengo ahí contradictores, y que son arrodillados y vendidos y vendepatrias, que por lo que buscan es que les den trabajo y llenarse en su barriga, sus bolsillos, y con el hecho de que les den un trabajito, les importa un culo, me disculpan la expresión, el resto del país. ¿Sí? Desde que yo esté bien, a mí me importa un carajo el resto del país. Ah, que saqueen este país. Bueno, que lo saquen, pero desde que a mí me den trabajo, entonces es una actitud mafiosa, es una actitud corrupta, es una actitud apatria, ¿sí?, donde quiere estar el bien, pero no piensa en los demás, no piensa en los conciudadanos, no piensa en el bien común, no piensa en que este país necesita recursos para jalonar el desarrollo económico y social del país. Yo he tenido muchos contradictores que porque están trabajando con una multinacional que tiene un contrato de concesión moderna de la ANH con cero para el país, pero él se está ganando las rilucas y lo transportan en helicóptero o en avión y vive en Ruitoque, pues obviamente se ofende por lo que yo digo, ¿sí?, porque yo defiendo el bien común, ¿sí? Entonces, ellos se emberracan conmigo, pero muchos de ellos ese cuartico de horas se les pasa y después los echan como un perro. Y muchos de ellos, ¿sí?, han sido echados como un perro. Les quedan debiendo hasta prestaciones, los liquidan mal, terminan demandando a las empresas y después se van hacia el lado mío y dicen: Vanegas, usted tenía razón, o tiene razón, usted tiene razón. Muchos de los hoy amigos míos hace años fueron contradictores, ¿sí? Pero cuando usted está en el curubito y está bien, usted no se preocupa por los demás, ¿sí? Eso pasa como la insensibilidad social que hay, por ejemplo, con el flagelo del secuestro y otros problemas sociales, ¿sí?, como la extorsión, la violación, el maltrato ultrafamiliar, bueno, ahorita el COVID. Muchos, la mayoría andan relajados porque no les hago el COVID y se creen supermanes y que a mí no me va a dar. Y otros dicen: si me da, yo voy a estar en el porcentaje de los que se van a recuperar. Solamente cuando ya les da y los manda a la cama y los pone en un respirador artificial y muchos hasta se les muere un familiar, ahí sí se dan cuenta y entran a ser sensibles. Lo mismo sucede con este tema. Solo hasta cuando ya los golpea la misma industria, los maltrata, ¿sí?, ahí es cuando se dan cuenta de que yo tengo la razón. Muchos que inclusive sus familiares tienen fincas y les entra la industria y esa industria los arrasa, ¿sí?, los atropella, casi que hasta los expropia. En muchos sitios los han expropiado, les generan desplazamientos y todo. Ahí es donde dicen: oiga, el profesor Vanegas tiene la razón. Entonces, compañeros, hoy en día pues ustedes se están formando como ingenieros de petróleos y yo hago parte de ese proceso de formación de ustedes, pero uno por eso no puede perder la sensibilidad social. Uno por eso no puede olvidarse de que es colombiano. Uno por eso no puede dejar de luchar por su patria. Uno por eso no puede permitir que otros vengan del extranjero
y saqueen este país y solo nos dejen los flagelos de los impactos ambientales, las afectaciones sociales y todos los efectos que genera la explotación petrolera, que no son solo ambientales, compañeros. ¿Sí? Entonces, al final, eso es lo que nos queda. Y para mí, ese es, digamos, el punto número 1 de mi lucha. Es el modelo de política petrolera, ¿sí? Por encima de los impactos ambientales, económicos y sociales, yo peleo es porque esta riqueza nos quede algo a los colombianos. Esa es mi pelea. ¿Sí? Es el modelo, yo no estoy de acuerdo con el modelo de política petrolera de este país, que es un modelo de saqueo descarado de nuestra riqueza. ¿Sí? Obviamente, yo no soy ingeniero ambiental, y siempre lo repito, pero tengo sensibilidad, ¿sí? Tengo sensibilidad ambiental. Me duele que los ecosistemas se dañen, ¿sí? Por más de que hago parte de un sector, así sea en la academia o como asesor de un sector que es la industria petrolera, yo tengo que reconocer que la industria petrolera impacta. Yo no puedo ser tan estúpido de ir y pararme y decirle a un campesino que la industria petrolera no impacta, porque es que todo lo que uno haga en la vida impacta, todo. Una vía, ¿sí? Un edificio, cualquier cosa que uno haga impacta. Hasta los peos que uno se tira impactan porque eso es metano y el metano tiene 68 veces más efecto invernadero que el CO2. Entonces uno no puede llegar como hacen muchos estúpidos que llegan a decir que la industria petrolera no impacta. ¿Sí? Si no impactara, no le exigirían licencia ambiental. Si a la industria petrolera, para llevar a cabo la explotación de hidrocarburos, la autoridad ambiental, la ANLA, le exige licencia ambiental, es porque impacta y porque los impactos son irremediables. Ese es el requisito para exigirle trámite de licencia ambiental, lo dice la ley 99 del 93. ¿Sí? Que si la obra o actividad que se va a hacer genera cambios significativos en el paisaje o genera impactos ambientales irremediables, tiene que hacer el trámite de la licencia ambiental. Y si a la industria le corresponde o le toca por ley hacer ese trámite, es porque esa actividad impacta. Nosotros no podemos ser tan idiotas, ¿sí? Tan chaquiros, ciegos, sordos, mudos, e ir y decir que la industria petrolera no impacta. ¿Que se pueden mitigar los impactos? Sí, mitigarlos sí se puede. ¿Sí? O sea, tratar de que ese impacto no sea tan grave. Que se pueden remediar, sí, también algunos, no todos, algunos se pueden remediar. Otros son irremediables. ¿Sí? Entonces, eso lo tiene que tener uno claro. Uno tiene que tenerlo claro y uno no puede llegar a una finca a decirle a un finquero que le llegó la industria petrolera y se va a volver rico y que va a salir de pobre porque él no es el dueño del crudo. Eso es falso. Si estuviéramos en Estados Unidos, sí, porque en Estados Unidos el dueño de la finca es dueño del petróleo. Y obviamente, pues, si se encuentra petróleo en la finca, eso es de él y él sí se va a volver rico. A un gringo allá sí se le puede decir que, compañeros, si se encuentra petróleo en su finca, se va a volver archimillonario. Ese sí. Aquí en Colombia no. Aquí en Colombia, el campesino hay que decirles, hermano, lo vamos a afectar, su finca prácticamente se va a volver pública porque aquí vamos a entrar como Pedro por su casa, tenemos que hacer vías de acceso, líneas de flujo, baterías, teas, etcétera, etcétera, etcétera. Usted va a estar expuesto al ruido, a la luminosidad en la noche por las teas, a posibles contaminaciones por fugas, tanto de gas en la atmósfera como de petróleo y aguas residuales que le vamos a contaminar sus caños, sus ríos, sus suelos, sus pastos, muy probablemente sus vacas se van a contaminar algún día y van a morir y todo eso son imprevistos, no es que la industria llegue adrede a generar esos impactos, no, se dan.
Eso es como uno decir que algún día no se le va a salir un peo involuntariamente. Se le salen involuntariamente hasta estando con la novia o el novio, ¿sí? Entonces, eso ocurre en la industria petrolera porque ahí se manejan altas presiones y en cualquier momento falla una válvula, se rompe un tubo, hay gases que son corrosivos y se corroe la tubería, etcétera. Cae un rayo, explotó un tanque, bueno, tantas cosas que ocurren que uno no puede decir que eso no va a ocurrir. Y lógicamente el que es vecino de la industria, el que está en la zona de influencia, pues va a sufrir todos esos problemas, porque eso es como si a uno en la cuadra, que es tranquilo en su barrio, le llega y le montan un prostíbulo o una discoteca ahí al frente de su casa, y el dueño de la discoteca le va a decir, no, tranquilo, no se preocupe, que usted aquí lo que va es a disfrutar y a llevarla bien y chévere, porque le vamos a poner música toda la noche. No, señor, le llegó el que sabemos, ¿sí? Y lo van a impactar y le van a generar un problema social, van a haber peleas, conflictos, robos, crímenes, que no van a ocurrir todos los días, pero en cualquier momento alguien salió de la discoteca borracho y mató al otro y tal, y entonces llegó la policía, se formó el mierdero. Eso son las afectaciones que genera la industria petrolera, ¿sí? No es todos los días, de vez en cuando. El problema es que no se sabe cuándo y no se sabe de qué gravedad va a ser el impacto, pero que lo va a ver, lo va a ver. Por eso, compañeros, en este negocio tiene que haber compensación. Compensación. Compensar es eso. Si usted me va a afectar, ¿cómo me va a compensar? Entonces, por eso el país tiene que tener participación en esa renta. Y es que inclusive, así el negocio no fuera como lo es, o la actividad petrolera no fuera tan agresiva y afectara tanto el medio ambiente, la parte social, la parte cultural, la parte de todo sentido hasta económica. Si no afectara, pues también tendríamos derecho a participar en la renta petrolera. ¿Por qué? Porque el subsuelo es del Estado. Artículo 332 de la Constitución. Ya hemos venido hablando desde el principio del semestre que Bolívar, por allá en Quito, en 1828 o 29, estableció que la minería era de la República, ¿sí? Y posteriormente pasó a ser de la nación y hoy es del Estado. Y el Estado somos todos. Y si todos somos dueños de ese subsuelo, somos dueños de esa riqueza y tenemos derecho a disfrutar de parte de esa riqueza. Eso es lo importante, compañeros, de ese primer punto. Lógico, también hay una división y debe haber una división del riesgo exploratorio. La debe haber. Porque ese riesgo, pues, no lo puede tampoco asumir solo el inversionista, ¿sí? Por eso, el Estado tiene que también hacer algunas, digamos, algunas evaluaciones o alguna exploración previa, ¿sí? O sea, no tampoco puede un inversionista a ciegas entrar a una región, ¿sí?, a buscar petróleo sin tener por lo menos unos indicios, ¿sí?, o unas evidencias de que hay un prospecto. Y en eso consiste en que al inversionista hay que facilitarle cosas, ¿sí? El inversionista esos riesgos los va a evaluar, no solo los exploratorios, sino los riesgos de producción, de precios también, y que se deben lógicamente compartir. Ahorita más adelante vamos a mirar una lista de riesgos que evalúan los inversionistas de la industria petrolera y con los cuales clasifican a un país en una lista que se llama riesgo país, para ellos evaluar qué tan atractivo es o no ir a invertir a ese país, por lo cual el país como tal tiene que garantizarle a ese inversionista, ¿sí?, formas de mitigar
o de bajar el riesgo. ¿Por qué? Porque el inversionista tiene un nivel de aversión. El nivel de aversión es el miedo que pueda tener a invertir o ir a un país. Y eso incluye muchas variables, compañeros. Cuando yo hablo de riesgo exploratorio, no es el hecho geológico de que perforó y el pozo le salió seco, no. Aquí cuando se habla del riesgo exploratorio involucra variables de tipo económico, variables de tipo fiscal, variables de tipo, digamos, políticos, legales, geológicos, ambientales, laborales, sindicales, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros también tenemos que, obviamente, ceder en esos riesgos y los vamos a evaluar. Y ustedes mismos van a decir si Colombia es un país, digamos, muy complicado y muy difícil para que la inversión extranjera directa llegue. Ustedes mismos lo van a hacer, ¿sí? Y se van a dar cuenta que nosotros somos uno de los mejores países del mundo para que el inversionista extranjero llegue. O sea, nosotros como país somos un país con condiciones aptas para la inversión extranjera directa. Lo mismo en la parte productiva y de precios, ¿sí? Nosotros no establecemos límites, ni restricciones, ni precios preferenciales, ni limitamos la producción como ocurre en otros países. Eso lo vamos a ver. Y también pues tenemos que exigirle al inversionista que la explotación de ese recurso lo haga de la forma más técnica posible. ¿Eso qué significa? Las buenas prácticas, ¿sí? Debemos cuidar esos yacimientos. ¿Por qué? Porque eso es nuestro patrimonio, ¿no? No podemos como ingenieros, ¿sí?, hacerle caso a una multinacional que llega y quiere en el menor tiempo posible sacar la mayor cantidad de crudo posible y lo que terminan es tirándose en los yacimientos. Voy a dar un ejemplo. Meten válvulas electrosumergibles con más de 40, 60, 70 Hz de cabeza y resulta que el yacimiento tiene influjo de agua, entonces conifican los pozos, se vienen en agua y obviamente generan un problema en el pozo de aislamiento y usted como técnico dice el compañero, no se tire el yacimiento porque ese yacimiento nosotros lo vamos a airear. ¿Qué significa eso? Cuando el contrato termine, ellos se van y a nosotros nos dejan lo que llaman los cunchos, que técnicamente se conocen como las reservas remanentes. ¿Qué le queda al país? Las reservas remanentes. ¿Sí? Entonces, si yo sé que voy a heredar unas reservas remanentes, pues lógicamente tengo que pedirle al inversionista, que es el que va a ser el operador, a que por favor explote el campo con tecnología de punta, con buenas prácticas, sin afectar el medio ambiente, teniendo buenas relaciones con las comunidades y lógicamente que no me vaya a dañar todos los procesos que se implementen tecnológicos. O sea, porque eso es como si yo le digo a mi hijo, vea, este carrito se lo voy a dejar de herencia para usted. Si él ya sabe que ese carrito le va a quedar a él y ve que yo voy a conducir y lo conduzco bruscamente y me paso a toda velocidad a los policías acostados, ¿sí?, y no le hago mantenimiento y todo, pues el chino le va a doler porque dice, vea, ese es el carrito que a mí me va a quedar de herencia y entonces mi papá me va a dejar es una carcacha toda desbaratada, ¿sí? Entonces eso mismo es lo que yo le pido a ustedes como futuros ingenieros. Cuiden los campos petroleros, así estén en manos de una multinacional, eso es lo que nos va a quedar a nosotros mañana. Así como en la casa, uno debe cuidar lo que tiene hoy en día a nombre sus papás, porque cuando a ellos los coge el COVID-19 y se los lleve, pues eso que está a nombre de sus papás le va a quedar a ustedes. Entonces, eso lo tienen que cuidar como si fueran de ustedes. Bueno, esas son las variables importantes, como ya les dije hace poquito. Esto es un negocio gana-gana,
donde se sienta, repito, el inversionista con el gobierno lo único que hace es ofrecerles unas áreas, que es lo que llamamos bloques, que se adjudican, donde supuestamente hay unos hidrocarburos allá abajo, y que el inversionista con su capital y su tecnología va a hacer la gestión para buscarlos. Y si los encuentra, pues sacarlos y hacer obviamente una participación en esa ganancia, que es la renta petrolera, compañeros. Bueno, verifíquenme si me están oyendo y si están viendo la presentación, hable uno de ustedes porque si no estoy hablando yo aquí solo. Sí, señor, sí se ve y sí lo escuchamos. Sí, Bueno, señor. bueno, sí, porque de pronto se me cae el internet y así ya me ha pasado que me cae el internet y yo quedo hablando ahí solo, ¿sí? Bueno, compañeros, de todas formas yo voy a estar pendiente aquí por el WhatsApp para si se cae el internet. Ustedes me informan ahí por el WhatsApp, profe, no lo escuchamos, no lo vemos, ¿sí? Para yo no quedarme ahí hablando solito. Ingeniero, una pregunta. Sí, claro. Y lo otro, ¿no? Pregunten todo lo que quieran. Entre más pregunten y más interactuemos, mejor. Porque si no, yo aquí me aburro solo en esta terraza de mi casa y mirando hacia el firmamento, en las nubes allá negras que va a llover, y los vecinos me miran por la ventana y creerán que yo estoy loco hablando solo. Pregunte, compañero. Listo, profe. Con respecto a esos lotes, o esos, sí, esos lotes que licita la ANH, ¿hay una reglamentación clara frente al área? O sea, ¿hay límites o básicamente es el tamaño completo, pues, del campo o el yacimiento? Bueno, la empresa, o mejor, no es empresa, la dependencia del gobierno que en este momento tiene a cargo la administración del subsuelo, así se llama, quien administra el subsuelo, que en este momento es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, que es una dependencia del Ministerio de Minas y Energía, que fue creado por Uribe para que asumiera esa función que la tenía Ecopetrol y que ustedes más adelante, cuando ya hayan analizado todo, se van a dar cuenta que fue un error garrafal histórico. Yo digo que el peor error en la historia que hemos venido contando o que les he venido relatando de la industria petrolera en Colombia, el peor error que se ha cometido es haber creado la ANH. Ustedes mismos lo van a concluir. ¿Sí? Y digamos así que Uribe desbarató algo que estaba bueno, no perfecto, porque no hay nada perfecto en este mundo, ni siquiera yo. ¿Sí? Pero lo bueno que teníamos y que vuelvo y repito, de lo cual aún disfrutamos los colombianos, que es Ecopetrol y que ahora lo quieren vender y le quieren quitar los oleoductos y los poliductos y una empresa que se ha construido con mucho esfuerzo y con muchas luchas sindicales sobre todo, pues ahora el gobierno de Santos, que es Uribe ahí detrás de, perdón, el gobierno de Duque, que es Uribe ahí detrás de él, y Carrasquilla quieren acabar con lo poco que queda, quieren acabar con el nido de la perra, como dicen, y van a vender Cenit. Lo más probable es que vendan Cenit, venderán Propilco, venderán Pocol, venderán Equión, así como venderán ISA. Ya vendieron lo que se llamaba o se llama Isagen. Ya a Ecopetrol le quitaron los terpeles, que es la comercialización de los combustibles, eso ya lo vendieron. Ya le quitaron los gasoductos y crearon Ecogas, eso ya lo vendieron, mejor dicho. Ya vendieron casi todos los activos de este país. ¿Quiénes? Los gobernantes capitalistas corruptos. ¿Sí? Todos, desde Gaviria hacia acá, eso han hecho feria. Y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo de geopolítica. Se van a dar cuenta cómo, por ejemplo, Pastrana vendió Carbocol, que es Cerrejón, vendieron las minas de níquel, vendieron las minas de oro, vendieron las minas de sal, vendieron todo, vendieron
la mina de hierro que era Paz del Río, o sea, compañeros, este país lo han vendido todo. Entonces, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la que administra el subsuelo, es la que establece los bloques, ¿sí? Y eso se llama mapa de tierras, ¿sí? Mapa de tierras. Ahora yo les muestro el mapa de tierras y ellos son los que definen técnicamente, con base en estudios, cuál es el tamaño del bloque que luego ellos ofrecen, ya sea en subasta pública, para que mediante una, llamemos así, una licitación, pues compitan los que quieran invertir por esos bloques. A veces ese proceso no es así, sino es adjudicación directa y es el que esté interesado, pues llega a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mira ese mapa de tierras, evalúa la información que la Agencia Nacional de Hidrocarburos le va a dar y el inversionista, el bloque que le interese o el área, pues lo pide y hace el contrato con la ANH. Ecopetrol también hacía lo mismo, establecía un mapa de tierras. Voy aquí a mirar, esto es de un derecho de petición que hice el año pasado, también tengo respuesta del 2017 y también tengo respuesta del 2014, también tengo respuesta del 2013, ¿sí? Y acabo de erradicar en el Congreso otras dos derechos de petición. Lógicamente no son a mi nombre, ¿sí? Porque a mí no me van a dar información, pero sí se la dan al Congreso de la República, entonces yo lo hago siempre a través de congresistas. Es una estrategia también para que ustedes aprendan. Cuando ustedes quieran una información, por más confidencial que sea, usted hace el trámite a través del Congreso de la República. La Ley Quinta de 1992 obliga a cualquier ciudadano, a cualquier empresa, sea privada, sea pública, si es pública con más veras, sea nacional o sea extranjera, tienen que entregarle la información que solicite el Congreso de la República. Entonces, por aquí, bueno, es un debate que le voy a hacer, por ejemplo, a CENIT. Este es un debate a la NH sobre fracking. Como se pueden dar cuenta, tiene fecha del 21 de julio, que es hoy, ¿sí? Y aquí, pues, con el representante a la Cámara que asesoro, estoy haciendo el derecho de petición y, como se dice, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley Quinta de 1992, que habilita a los senadores y representantes a solicitar cualquier informe en ejercicio del control que corresponde adelantar al Congreso, y en el artículo 16 de la Ley 1909 del 2018, les solicito comedidamente que atienda el siguiente requerimiento en el término que estipula la ley, 5 días hábiles, con el fin de actualizar la información. Entonces, aquí yo solicito, bueno, esto es sobre fracking, entonces solicito los contratos de concesión que se han adjudicado en todos los yacimientos no convencionales, solicito las concesiones adjudicadas para también de que ya de no convencionales que ya se vencieron pero que se extendieron. ¿Por qué los extendieron? Estamos preguntando también qué diferencia hay entre fracturamiento hidráulico en un yacimiento convencional y en roca generadora, lo que se conoce como fracking, de forma multietapa. En Colombia, ¿qué campos de yacimientos convencionales y en qué campos de yacimientos no convencionales, como arenas apretadas, mantos de carbón, rutitas, rocas carbonatadas apretadas o calizas, se ha hecho estimulación o fracturamiento hidráulico? Todo eso lo estoy pidiendo, obviamente. En 15 días tenemos información y ustedes la van a conocer aquí en esta materia, ¿sí? Voy a dar a conocer. Entonces aquí hago 24 preguntas, incluyo lo de los pozos piloto. Les pregunto si para perforar los pozos pilotos de investigación integral se requiere el trámite de licencia ambiental,
¿sí? Y si ellos no quieren responder, pues que le trasladen esa pregunta a la ANLA. También informar si los pilotos, esos pozos pilotos de investigación integral, se utilizará agua como base para la preparación del fluido fracturante o estimulación, o por el contrario, si se utilizará algún fluido sintético, que es lo que yo creo que van a utilizar. También si van a utilizar arena natural, ¿sí?, o material pétreo, o si van a utilizar alguna cerámica sintética como bauxita o arcilla de kaolinita. Todo eso lo estoy preguntando, y entonces de esa manera yo les pido, por ejemplo, aquí hay un cuestionario para otro debate de control político que se le va a hacer a la NH, y aquí sí les pido el mapa de tierras, ¿sí? El primer punto es ese, mapa nacional de tierras actualizado de la ANH. Se lo voy a mostrar, ¿sí? Voy a mostrarle con base ya en respuestas anteriores. Por ejemplo, vamos a mirar la del año pasado. Anexo 1, pregunta 1, mapa de tierra. Entonces, ahí está, compañero, que me hizo la pregunta, el mapa de tierras, ¿sí? Mira, dice mapa de áreas de la ANH. Entonces, de acuerdo a las conversiones, compañero, lo que está en rojo son áreas que ya se adjudicaron hace muchos años y que ya se descubrió petróleo, ¿sí? O sea, lo que está en rojo son bloques o áreas productoras de petróleo. Aquí está, por ejemplo, Rubiales. Ahí está Rubiales, ¿sí? Aquí arriba está Caño Limón, vean. Todo esto arriba, Tibú. Y aquí está todo lo en Magdalena Medio. Lo que está en rojo es productor. Lo que está en amarillo es que ya se adjudicó, ¿sí? Ya se adjudicó, lo tiene ya una empresa, y si no tiene manchas rojas, es que está en exploración, ¿sí? Entonces, lo que tiene manchas rojas es que ya descubrieron, y el campo que descubrieron ya es comercial, ¿sí? Están produciendo. Pero si todavía tiene área amarilla, es porque esa área todavía está en exploración. Así tengan campos descubiertos, está en exploración. Y lo que está en azul es lo que está disponible, ¿sí? Es áreas que están disponibles. Y lógicamente, cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos la somete al inversionista, le dice, vea, le tengo tales y tales bloques en tales cuencas. ¿Cuál le interesa? Claro que normalmente cuando un inversionista viene a Colombia, ellos ya han estudiado el territorio, ya tienen información, y ya vienen a un área específica a pedirla, ¿no? Entonces, en cuanto a la pregunta, aquí esto yo lo puedo agrandar, esto lo puedo agrandar más, son PDFs. Entonces, en cuanto a la pregunta que usted hace, me refiere a estos cuadritos, ¿sí? ¿Quién define el tamaño y quién define la forma? Eso lo definen los geólogos y geofísicos. ¿Por qué? Porque la ANH hace una exploración macro, previa, ¿no? Previa. Ella ya ha hecho unos estudios, ha hecho magnetometría, ha hecho gravimetría, fotografía aérea, fotografía satelital, incluso se han bajado al suelo, al terreno, a hacer geología de superficie, paleontología, geoquímica. En muchos sitios la NH ha hecho sísmica, inclusive ha perforado pozos estratigráficos para conocer el subsuelo, y ha corrido registro de pozos. O sea, entonces, de acuerdo a lo que la NH estudia, determina el área y establece las coordenadas o los límites, ¿ya? Y eso es más que todo por la prospectividad y por las estructuras que hay geológicamente en el subsuelo, ¿ya? Entonces, ese es, compañero, lo que se llama mapa de tierras. Vamos a mirar aquí, abajo.
la simbología. Ahí está la simbología. Ahí le indica los bloques que están en amarillo, es área que está en exploración, como ya les dije. Lo que está en rojo es áreas que están en producción. Lo que está en moradito es que está en evaluación técnica. Son los famosos TEAs que llaman, que son contratos que hace la ANH para evaluar las áreas. Lo que está en azul, como ya les dije, es área que está disponible. Lo que está en naranja es área que está reservada. Porque, por ejemplo, cuando se crea la ANH, con el decreto ley 1760 del 2003, a Ecopetrol se le dejan unas áreas para reserva de Ecopetrol, para que a futuro pues Ecopetrol explore por su cuenta. Hay áreas de reserva ambiental, o sea que allá la ANH no puede adjudicar. Hay zonas que están en negociación, que son esas marrones, ¿ya? Y esto ya es lo de la ronda del 2010, y todo eso ya es nomenclatura propia de la ANH, ¿sí? Que establece, pero eso es el mapa de tierras, compañero. Entonces, bueno, cierro y le pregunto, ¿quedó satisfecho, compañero, con la información? La respuesta que le di. Sí, señor, muchas gracias. Con respecto también a eso, ¿ese mapa de tierras es de acceso público? O sea, es decir, está en la página de la ANH. Sí, sí está, pero muchas veces no lo encuentra uno actualizado. Yo por eso siempre, en los derechos de petición, siempre lo pido que me lo den actualizado, ¿no? Y es que lo correcto, compañero, aquí para que usted sepa, es que cuando yo voy a participar en un foro o en un debate y hago una denuncia pública, pues yo lo hago con base en información oficial, ¿sí? O sea, yo puedo, digamos, bajarme el mapa de tierras, bajármelo por internet o conocer una noticia que salió en la prensa y entonces me indigné y me fui allá a, a reclamar y a tener un contrapunteo y entonces me van a decir, ah, no, pero es que eso salió fue en El Espectador o en El Tiempo o en Vanguardia. Y eso no es así, eso no es cierto. Entonces, yo siempre he acostumbrado de que todo lo que denuncio, ¿sí? Por ejemplo, este debate que vamos a hacer sobre fracking, que es información que ya tenemos de la ANH. ¿Qué dice la ANH sobre fracking? Cuando yo voy a plantear y a hablar de eso, digo, mire, compañero, eso obedece a una respuesta oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dada el 25 de septiembre del 2019 y tiene un radicado número 28325 en el Congreso de la República, por lo cual aquí no vamos a hablar paja, ni es nada que el profesor Vanega buscó o bajó por Google o que pasó por allá un pajarito y se lo dijo en el oído o que lo escuchó en un pasillo de la universidad o tomándose un tinto con un amigo. No, señores, yo pido todo que sea oficial, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es oficial, ¿sí? Y eso es información de la misma ANH. Yo escaneo los documentos. Entonces, si yo digo que se va a utilizar mucha agua o mucha arena, es porque yo lo pregunté. Y entonces a mí la misma ANH me dice, vea, por cada etapa de estimulación de 100 metros, se van a gastar 1000 metros cúbicos de agua, ¿sí? Y entonces, si un pozo horizontal tiene 3 kilómetros, pues tiene 30 etapas de fracturamiento, ¿sí? Y si tiene 30 etapas de fracturamiento, pues tiene 30.000 metros cúbicos de agua que utilizar, o sea, 30 millones de litros, ¿sí? 30 millones de litros en esa estimulación en un pozo de 3 kilómetros. Si es de 2 kilómetros, pues aquí el mismo ANH dice, se va a utilizar 20.000 metros cúbicos. ¿Eso cuánto es? 20 millones de litros de agua. Eso no es que el profesor Vanegas se lo esté inventando, compañeros, ¿sí? Si yo digo que van a utilizar arena, también lo dice aquí la ANH. Si voy a hablar de los químicos,
Yo no me voy a poner a inventar porque van a decir, no, pero el profesor Vanega nunca ha hecho un fracturamiento hidráulico, él no sabe cómo se prepara ni qué químicos lleva. ¿Sí? Entonces yo llego y digo, y estos son registros, todo eso que ustedes están viendo, se lo he pedido a la NH, esos registros son de la NH, todos estos cuadros son de la NH. Entonces, si yo digo que esto va a utilizar químicos, minerales pesados, miren, estos minerales, eso es de la ANH, ¿bien? La misma ANH lo reporta. Entonces, van a generar, por ejemplo, sodmes. Cuando vayan a perforar para el fracking, van a quedar estos sodmes. Estos son sodmes de fracking, ¿bien? Que van a generar lixiviados, que van a tener minerales pesados, materiales radioactivos, ¿sí? Todo esto es pedido a la NH. Entonces, la NH, yo le pregunto, aquí es donde quería llegar, ¿cuáles son los componentes químicos que van a utilizar? Pues ahí dice, ácido hidroxiórico, ¿sí? ¿En qué porcentaje? 31.5% de la concentración máxima. Puede oscilar entre el 20 y el 40% de concentración. Entonces yo voy y digo, bueno, ese ácido hidroxiórico, ¿qué es? Ah, entonces el mismo ácido clorhídrico, que también tiene el nombre de ácido muriático. Así lo conocemos nosotros en la casa. También se le llama espíritu de sal, o ácido marino, o ácido de sal, o ácido hidroclórico, que es como lo llaman ahí en el documento de la ANH. Ah, bueno, ¿y esa vaina qué pasa? ¿Es nocivo o no? Entonces vamos y buscamos los efectos nocivos. Así es el cloruro de hidrógeno es irritante y corrosivo para cualquier tejido con que tenga contacto. La exposición breve a bajos niveles produce irritación en la garganta. La exposición a niveles más altos puede producir respiración jadeante, estrechamiento de los bronquios, ¿sí? De los bronquiolos, coloración azul de la piel, acumulación de líquido en los pulmones e incluso la muerte. Mejor dicho, el COVID-19 se quedó en pañales a esta marcada, ¿sí entienden? Entonces, todo eso uno lo pide y lo busca y dice, vea, no estamos hablando mierda, compañeros, esto la NH está diciendo que cuáles son los químicos, ¿sí? Y uno va y lo busca por internet y mira en qué consiste, ¿sí? Entonces, cuando uno discute algo, compañero, hay que hacerlo con documentos oficiales. Si yo no lo hiciera así, como yo lo hago, mire, primero que todo, ya estuviera demandado. Hace rato la industria petrolera me hubiera demandado por todo lo que yo denuncio. ¿Sí? Segundo, el Consejo Profesional de Ingeniería en Petróleo ya me hubiera quitado la tarjeta profesional. Tercero, no estaría aquí dándoles clases a ustedes, compañeros. La UIS me hubiera abierto proceso disciplinario, me hubiera echado, ¿sí? No me renovarían tenencias. Entonces, yo, cuando ustedes escuchen que el profesor Vanegas hace una denuncia, ¿sí? Téngalo por seguro. Miren, si le creen al Papa, o al cura de la iglesia, o al pastorcito de la iglesia donde ustedes van, en denuncias de la industria petrolera, ¿sí? Créanle al profesor Vanegas porque yo no les hablo mierda, ¿sí? Yo les hablo con cosas reales y fundamentadas científicamente, ¿sí? Ah, que no ha trabajado en la industria petrolera, pues no importa que no haya trabajado en la industria petrolera. Aquí lo que consiste es en tener la información cierta, ¿sí? Oficial y lógicamente que sea científica, ¿ya? Este documento, por ejemplo, que yo les estoy mostrando que va para el debate sobre fracking, y si ustedes están viendo mi cara, me reprendo aquí un bombillo porque esto oscureció, mano. Aquí está el documento oficial de respuesta, por ejemplo, a ese derecho de petición, que nuevamente se está pidiendo para ampliar otros temas y actualizar información para el debate. Este documento es la respuesta oficial, pero tiene 248 archivos, tanto en PDF
como en Excel que se adjunta. Y la ANH, para responder esto, compañeros, para responder esto, aquí lo dice, ¿a quiénes contrató? Porque la ANH ni siquiera tiene el personal en su nómina capacitada para responder las preguntas. Le tocó contratar por OPS a una lista de personas conocedoras, ¿no? Conocedoras. Y aquí está. Aquí está todo y dice, ¿quiénes lo prepararon? Joana Mateus Uribe, contratista, ¿sí? Respondió a las preguntas 6, 11 y 19. Olman Darío Bustos Corral, también contratista, respondió el numeral 20. Omar Pantaleón Alián, contratista, las preguntas 7, 8 y 9. Mónica Milena Franco, que me suena como que es de la UIS, contratista, numerales 7, 8, 9, 11, 12 y 24. Blanca Poveda González, también contratista, todos puros contratistas. Aquí no aparece nadie de la nómina. Y yo ya los sumé, los conté. Inclusive aquí está Eusebio José Orozco, contratista. Numerales 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27 y 30. ¿Ya? Aquí aparecen los que redactaron, los que respondieron, ¿no? Y aparece quién aprobó. Aquí Edgar Bueno, Nicolás Mejía, Carlos José Rodríguez, Nixon Ramón Pavón, todo ya de vicepresidencia de operaciones, de regalías y participaciones, vicepresidencia de promoción, vicepresidencia de contratos, vicepresidente técnico, vicepresidente administrativo. O sea, ya al final todas las respuestas fueron sometidas a los vicepresidentes. ¿Quiénes revisaron? Aparece Dolly Fajardo, gerente de producción, de promoción y asignación de áreas. Nadia Plazas, gerente de seguimiento a contratos. Pedro Jesús Rojas, gerente de seguimiento a contratos. Adriana Chisacán, gerente de seguridad. Manuel Montealegre, experto G3 grado 5 en fiscalización. Arbey Abeldaño, gerente de regalías y derechos económicos. Yasmín Ordóñez Lozada, gerente de reserva y operaciones. Mejor dicho, 28 personas que fueron obviamente los que participaron para responder 30 preguntas. 28 personas para responder 30 preguntas. En el cual es un equipo técnico con maestría y los que pertenecen a la NH, obviamente cargos de alto nivel, vicepresidentes y gerentes. Los que respondieron eso. Entonces, cuando yo hoy expongo lo del fracking, de acuerdo a lo que dice la ANH, compañero, eso no es cualquier cagada de mico, como dicen por ahí, sino de gente de alto nivel, ejecutiva, en cargos directivos y personal contratado científico, quien está dando esas respuestas, ¿sí? Y yo puede ser que nunca haya hecho un fracturamiento hidráulico, pero a los que contrataron es gente experta, con mucho conocimiento, con muchos estudios. Y yo lo que digo, si ellos dicen lo que yo denuncio, y lo digo con documentos oficiales, y obviamente digo no al fracking porque es algo muy dañino para el país, compañero, es porque lo es. No es porque el profesor Vanegas quiera joder, como dicen por ahí algunos, no, es que ese sí jode. Yo lo que estoy buscando, obviamente, es prevenir, es el principio de precaución. Eso es un principio que está en la Constitución, un principio fundamental de la Constitución. Es prevenir, es también buscar que se protejan derechos fundamentales y derechos colectivos, como el tener derecho a la vida, a un ambiente sano, el derecho al agua, todo eso es lo que uno protege, porque uno puede ser muy petrolero,
¿sí? Tener ese cartón que enmarcadito y muy grande, pero aquí pesa más la cédula del colombiano y pesa más el bien común, pesa más es los efectos de lo que se está haciendo. Es que en eso consiste, compañeros, la ética profesional. La ética profesional. Yo siempre digo que yo soy como el médico que se abstiene de hacer una cirugía a un paciente, así pierda los honorarios de la cirugía, que pueden ser muy grandes. Una cirugía, por ejemplo, el corazón, de corazón abierto, puede estar costando 30 millones de pesos. Y el cirujano, si es honesto y tiene ética profesional, después de revisar los exámenes de rigor que le mandó a hacer a su paciente y se dio cuenta de que corre el riesgo de que pueda morir ahí en el quirófano, ¿sí? Que pueda quedar en la sala de cirugías, él le dice, compañero, no lo opero. Eso es ética profesional. ¿Por qué? Porque lo evidenció. Entonces, cuando uno ya ha hecho un examen exhaustivo de todos los pros y los contras y ha analizado las afectaciones que eso nos puede generar, los daños, los perjuicios, y lo compara con lo que vamos a ganar, que no es nada. Entonces uno dice, hermanito, eso no lo debemos hacer, no lo debemos hacer. Ahí es la ética profesional. ¿Sí? No es permitido hacerlo porque no tenemos las condiciones geológicas, porque los riesgos que vamos a asumir son muchos, porque la roca que se va a perforar es radioactiva y todo lo que yo les he explicado, por ejemplo, el registro de pozos, porque tenemos una cuenca que está fracturada, ¿sí? Que se van a interconectar con las fracturas, que tenemos un nido sísmico ahí debajo y que esos sismos que a diario son 60, 70 sismos de muy baja intensidad y que nosotros no lo sentimos, ¿sí? O sea, son imperceptibles para el humano, pero que cuando abajo fracturen también van a generar sismos muy chiquiticos que tampoco los vamos a sentir, pero que obviamente esos sismos inducidos con los sismos naturales se van a encontrar y que si tienen la misma frecuencia y se encuentran, compañeros, genera un fenómeno que ustedes ya vieron en física y para eso es que uno estudia, que se llama resonancia, y que si se genera resonancia eso nos puede generar una reactivación de fallas inferidas, ¿sí? Y eso nos va a provocar un nido sísmico que ya se ha provocado en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en Argentina, en México, donde se ha hecho fracking, ¿sí? Lo que llamamos fracking. Eso se ha generado. Entonces, si se ha generado allá que no son nidos sísmicos y que son mesas de billar, imagínense lo que va a pasar aquí en Colombia, compañeros. Imagínense en el mierdero que esa vaina va a generar. Ustedes han sentido sismos todos estos días, ha temblado todos los días. Y esos sismos que sentimos son los que pasan de 3.8, pero a diario hay más de 70. ¿Sí? Todo eso ya lo tenemos estudiado también. Y voy a volver a abrirles, a terminar haciéndole a ustedes la presentación del debate y control político. Porque es que cuando uno, no digamos denuncia, yo más que denunciar, lo que hago es advertir. Advierto y al final le digo, pues si quiere háganlo, hermano. ¿Sí? Pero por lo menos yo me quedo con el consuelo, ¿sí? De que yo advertí y que me estoy advirtiendo por información oficial. Mire, es que esto es del Servicio Geológico Colombiano, en respuesta al senador Jorge Enrique Robledo, en el año 2017, el 5 de mayo, donde se pide toda la información de la sismicidad en las áreas donde ya hay bloques adjudicados para fracturamiento multietapa a través de pozos horizontales en roca generadora, ¿sí? O fracking, llamémoslo así, en el Valle Medio Magdalena 3, inclusive, eso lo sabe la ANH. ¿Por qué? Porque tiene convenios con el Servicio Geológico Colombiano. Ellos saben que ese riesgo existe y que eso se va a presentar.
todo eso está estudiado. Lo que pasa es que hacen los huevones, ¿sí? Ya conocemos las fallas que pasan por ahí. Estas fallas que pasan por aquí son fallas grandes, pero usted sabe que las fallas tienen una geometría fractal. Aquí aparece la espina dorsal de la falla, ¿sí? Pero estos son como hojas de helecho. Eso tiene fallas laterales que se interconectan entre sí. Es como, o sea, eso es geometría fractal. Aquí le muestran a uno la vena principal, pero abajo, eso es lo que hay falla. Yo tengo, por ejemplo, la sísmica de muchos campos petroleros, como Campo Colorado, y ahí solo hablan de la falla Colorado, se llama así. Pero usted mira la sísmica y eso parece una espina de pescado, lleno de fallas. Esas fallas no las nombran, no las muestran. Lo mismo, las Sir Infantas, ahí pasa la falla de Infantas, pero alrededor de esa falla, lateralmente, eso parece una espina de pescado, repito, y eso está lleno de fallas. Entonces, compañeros, todo esto se basa en información oficial, entregada, radicada, firmada por el director general del Servicio Geológico Colombiano. Entonces, cuando uno hace esas denuncias, esos pronósticos, no es que es adivinando, ¿no? Por eso es que yo todo lo que he denunciado en el pasado se ha cumplido, o sea, desafortunadamente, ¿no? Muchos en la industria me dicen que yo soy el ave de mal agüero porque todo lo que denuncio y pronostico se cumple. No, no, compañeros, yo no soy ningún mago ni tengo una bolita de cristal. Simplemente tengo la información y utilizo las neuronas, ¿sí? Para hacer los análisis y lógicamente advertir y decir, hermanito, la van a cagar, va a ocurrir esto y esto y esto y esto. En eso consiste mi tarea porque es que es la función mía como profesional y como académico. Hay una cosa que es muy cierta, compañeros. Si uno se entera y sabe qué puede pasar y se queda callado, es cómplice. Es cómplice. O sea, si con base a la información a la cual yo tengo acceso, muchas veces por la información la pido porque otros me advierten, me dicen, profe Vanegas, puede darse esto y esto, esto. Entonces yo digo, bueno, vamos a averiguar si eso es cierto. Voy a pedir la información y voy a redactar las preguntas en tal sentido de que yo pueda al final concluir si eso que me están diciendo allá en donde me tomé un café es cierto o no es cierto. ¿Sí? Yo no voy a salir del café a denunciar a los cuatro vientos de que va a pasar esto, no, yo primero verifico, lo compruebo y cuando ya lo cocino bien y veo que eso sí es cierto y va a pasar, pues lo denuncio. Y cuando yo lo denuncio, vuelvo y repito, compañeros, no por atravesarse a la industria uno, sino por efecto de que si yo me enteré, yo tengo la ética de denunciarlo. Tengo que decirlo. Porque eso es como si usted ve que asesinan a otro y se queda callado. Si usted ve que asesinan a otro y se queda callado, usted es cómplice. Así de sencillo. Entonces, si yo a través del Congreso obtengo información confidencial y yo tengo los conocimientos técnicos para analizarla y concluyo de que eso va a generar un riesgo donde va a haber un daño general, o sea, a la comunidad, a los ecosistemas, al país, pues yo tengo que denunciarlo y tengo que advertirlo. Yo no me puedo quedar callado porque ahí yo no solamente desde el punto de vista moral, ¿sí? Que la conciencia pues me diría a castigar después, sino por el solo hecho de que si yo me quedé callado y sabía que eso iba a ocurrir, pues estoy siendo cómplice y termina siendo uno igual de delincuente al que cometió el delito o la fechoría. Compañero, esto del fracking es muy serio y es muy grave. Es muy grave, es una cuestión que si ustedes tuvieran, mire, yo siempre le digo a los que discuten conmigo, si usted tuviera los conocimientos que yo tengo, yo creo que se pondría mucho más emberracado y embejucado que mi persona. ¿Sí? A muchos les digo, vean, lo que yo denuncio y conozco
pues yo lo hago y denuncio y listo, y si verán si me hacen caso o no me hacen caso. Pero otros se echarían el fusil al hombro, ¿sí? Yo no soy capaz de llegar a eso todavía, pero muchas cosas que ocurren en el país le indignan a uno. Y uno ya va de salida, como digo, yo ya tengo 56 años y posiblemente si me coge el COVID-19 se despide uno de este mundo, pero es que los que vienen detrás son ustedes. Y ustedes son los que tienen que cambiar este país porque este país está jodido. Está con un cáncer que es la corrupción. La corrupción tiene jodido este país. Aquí hay corrupción en todo lado. ¿Sí? Hasta en las iglesias, no solo católicas, sino evangélicas. En todas las oficinas de las instituciones públicas. Hay corrupción, ya llegó a los juzgados, a la policía, al ejército, ya le llegó hasta las universidades, en todas partes. Ese es el cáncer de este país, ya hizo metástasis. Usted sabe que cuando el cáncer hace metástasis, contamina todos los órganos. Y esa es la corrupción en este país, ya contaminó todos los órganos. Somos considerados el segundo país más corrupto del mundo. Con eso le digo todo, compañero. Entonces, para aprovechar los digamos, 15 minutos más 25 minutos que nos quedan, vamos a mirar y evaluar los riesgos que los inversionistas evalúan de un país para meterlo en la lista o clasificar el país en esa lista que se llama aquí riesgo país. El riesgo país es una lista en la cual están rankeados los países sobre la posibilidad de, obviamente, invertir o no invertir, o sea, si incluirlo o no en el portafolio de inversión. Y obviamente ese riesgo está evaluado en la posibilidad de no lograr el retorno del capital invertido. Y le voy a mostrar antes de evaluar cada riesgo cómo es esa clasificación. Vean, esta es una clasificación de ConocoPhillips. Eso es de ConocoPhillips. Pero me salgo de la presentación para que vean abajo, vean, ConocoPhillips. Es una clasificación de ellos. Todas las empresas hacen su evaluación de riesgos. Esta es una evaluación ya que hace McKinsey, que es una empresa que se encarga de hacer esas evaluaciones. Pero esos son modelos, ¿sí? En la mesa de dinero allá en Houston, los inversionistas del sector petrolero pues hacen esa evaluación de riesgos. ¿Ya? Entonces, pónganle cuidado, compañeros. Los riesgos ellos los clasifican en 4 grupos o los agrupan, ¿sí? En 4 tipos de riesgos. Riesgos políticos, riesgos económicos, riesgos comerciales y los riesgos propios de la industria, ¿sí? Entonces, dése cuenta que cuando yo arriba les hablaba de riesgos exploratorios y de producción y todo eso, no me estaba refiriendo solo hacia el pozo, al riesgo de que el pozo saliera seco o no. Miren, eso es aquí nomás, así a grosso modo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 riesgos. Imagínense. Usted va a meter eso a una matriz y ningún computador le va a simular eso, ninguno. Porque usted sabe que los simuladores máximo simulan por ahí 4 variables, ¿sí? Del resto no, ya no son capaces. Entonces, dentro de los riesgos políticos, ellos miran la estabilidad política, valga la redundancia. Si es un país que es un polvorín y que están tumbando cada rato gobernantes, allá no se mete nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede firmar hoy con un gobernante y mañana le llega otro y le cambia todas las condiciones y le dice, conmigo usted no negoció, y lo saca para atrás. Promover las áreas para que venga el inversionista extranjero. Por eso se jacta la NH diciendo que Colombia es el país
de Latinoamérica con la democracia más antigua. ¿Por qué? Porque eso le da puntos aquí, en ese riesgo de estabilidad. Lo mismo, bueno, y cuando ellos hacen los folletos de promoción de las áreas, porque la NH va a Houston, va a Londres, va a Tokio, ¿sí? Va a todas las partes donde están los inversionistas y promueven. Y en los folleticos que hacen y en las cuñas publicitarias siempre sale: Colombia es el país de Latinoamérica con la democracia más antigua. Lo otro que evalúan los inversionistas es la disputa de fronteras. Nosotros aquí tenemos dos zonas que lógicamente ningún inversionista se mete porque está en disputa, como es la zona con Nicaragua, allá de los Cayos de San Andrés y Providencia. Allá esa área está en disputa todavía con Nicaragua, está en el Tribunal de La Haya. Entonces allá no se sabe, ningún inversionista va a meter en esa zona, aunque la NH en su mapa de tierra la tiene como disponible, porque dice uno, el inversionista va a decir que esta vaina al final, si la Haya falla, que esas áreas, digamos, de aguas continentales o internacionales, marítimas, le pertenecen a Nicaragua y yo me contraté con Colombia, imagínense cómo quedó. Entonces, eso no se meten por eso. Y el otro punto que todavía está en disputa es con Venezuela, ahí en el lago, lo que llama el Golfo de Venezuela. No el lago de Maracaibo, sino arriba, cerca a La Guajira. Ahí hay un punto, no recuerdo cómo se llama eso, Los Monjes creo que es. Esa zona también está en disputa con Venezuela. ¿Sí? Y no se ha resuelto el conflicto, entonces a esa zona tampoco nadie se le mide. El otro riesgo político es el sindicalismo. Ese era un punto negativo que tenía Ecopetrol cuando Ecopetrol administraba el subsuelo, y que con el hecho de crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos se eliminó ese riesgo. Porque es que cuando Ecopetrol administraba el subsuelo y era el que adjudicaba las áreas y negociaba con el inversionista, obviamente que el sindicalismo entraba a jugar un papel importante cuando se firmaba la Convención Colectiva de Trabajo. Pues la USO en la Convención Colectiva de Trabajo le negociaba a Ecopetrol, su patrón, y que era el encargado de administrar el subsuelo y establecer la política petrolera en Colombia, pues le negociaba puntos de política petrolera, ¿sí? Y por eso con Ecopetrol los contratos eran muy atractivos para el país y menos atractivos para los inversionistas, porque había una presión sindical que llevaba a que los contratos de exploración y producción pues fueran más rentables para el país que para el inversionista. ¿Por qué? Porque eran condiciones que colocaba el sindicalismo, si no amenazaban con ir a huelga y que la hora cero, y muchas empresas, por ejemplo, tuvieron que entregar campos tan pronto se terminaron las concesiones y los contratos de asociación, porque la USO amenazó, como por ejemplo el caso del contrato Cumaral o Cubarral, donde está Castilla Chichimene, eso lo tenía Chevron, y el contrato terminaba en el 2000, y la intención del gobierno de Pastrana y de Ecopetrol era prorrogarle el contrato a Chevron, pero la USO se paró y le dijo: asume el campo, la operación del campo la tiene que asumir Ecopetrol, porque no nos vamos a huelga. Lo mismo pasó en el 2015, que Pacific Rubiales pues quería seguir en Rubiales, que le extendieran el contrato, y la USO les también votó, la Asamblea Nacional de Delegados votó huelga y estableció y le dejó la facultad a la Junta Directiva de la USO a que definiera la hora cero, y la Junta Directiva condicionó la hora cero a si Ecopetrol asumía o no la operación de Rubiales, y que si Ecopetrol no asumía la operación de Rubiales, pues se iban a huelga. Entonces todo eso obviamente son presiones sindicales. Por eso le digo a ustedes que lo poco que nos queda de patrimonio de los colombianos obedece a luchas sindicales de la USO.
Muchos no quieren al abuso porque obviamente la relacionan con grupos de izquierda y todo, pero aquí entre nos, lo que tenemos los colombianos digamos, en riqueza petrolera es gracias al abuso. Entonces, por ejemplo, la abuso fue la que presionó a que Ecopetrol entrara al Huila. Cuando terminó la concesión 540, creo que era, el Jocol iba a seguir ahí. Hoy Jocol es de Ecopetrol, obviamente, pero en esa época era privada y Jocol quería y la USO inclusive no entró a huelga, fue y se metió y se tomó el campo, se lo tomó. Y dijo que al único que dejaba entrar a trabajar al campo era Ecopetrol y que Jocol no podía volver porque ya se le había terminado el contrato y se lo iban a extender, les tocó echar para atrás. O sea, son presiones del abuso. Por ejemplo, el contrato, y lo mismo el contrato de Asociación Guajira en el 2004 y como 14 campos más, pero para aquella época hubo una huelga a raíz de la creación de la ANH, o sea, el decreto ley 1760 del 2003, hubo una huelga del abuso en el 2004, y cuando eso era gobernante Uribe, presidente Ecopetrol Llanovis, echaron como con el abuso, echaron todos los cuadros, tanto de las subdirectivas como las directivas nacionales, todos lo echaron. Y aprovecharon ese momento, porque luego, pues al final tuvieron que reintegrarlos, porque internacional de la OIT tuvieron que reintegrarlos, pero mientras hubo ese reintegro, pues la USO quedó herida de muerte, y eso fue lo que aprovechó Uribe, pues para extender un poco de contratos, porque no había, o sea, al tener al abuso desmantelada, llamémoslo así, pues no había el riesgo de que el abuso reaccionara y, por ejemplo, se tomara el campo de Caño Limón o la plataforma de gas de Chuchupa y no dejara que se hiciera la extensión o votaran huelga. Y entonces, eso fue lo primero que hicieron, le echaron todos sus cuadros directivos, las bases quedaron asustadas porque los iban a echar, y a eso lo aprovechó Uribe para extender 14 contratos. ¿Sí? La USO, si hubiera estado en todo su rigor, no hubiera dejado que se hubieran hecho esas extensiones. Entonces, ¿qué hizo Uribe también? Le quitó el manejo de tierras o del subsuelo a Ecopetrol, crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos y le pasa esas funciones a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos no es operadora, obviamente al no ser operadora no tiene sindicato, y no tener sindicato no hay convención colectiva de trabajo, y entonces no hay quien los presione, y obvio que la amenaza sindical que existía con la creación de la NH desapareció, y obviamente para los inversionistas extranjeros pues ya es un riesgo menos en Colombia. En la parte del medio ambiente, pues aquí en Colombia sí hay una normativa ambiental, pero es muy laxa. Si uno la compara con la normatividad ambiental del mismo Estados Unidos, de Canadá, de Europa, pues aquí nosotros, pues aquí se contamina legalmente, en otras palabras, ¿sí? Aquí la normatividad permite que se contamine, que era lo que le estaba mostrando de la intervención que hizo Ecopetrol hablando el año antepasado del fracking en la UIS, en el auditorio Retamoso, y que yo les mostré ahí lo que había dicho Manosalva con respecto a la arena, que quiero probar a ver si ahora sí escuchan esos videos, porque ustedes ese video no lo escucharon, y ya hice aquí unos cambios, unos trucos. Entonces vamos a verificar aprovechando a ver si escuchan los videos que yo voy a poner, confirman si lo escuchan o no. Aquí nuevo de fracking,
Manosalva está aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, así como les hablé de que la arena, obviamente que la arena no la iban a importar porque no es rentable importarla y que obviamente la van a sacar de canteras, que fue lo que les puse para que escucharan. ¿Sí? Aquí ese es el video. También en esa misma entrevista, en esa misma charla de Ecopetrol, hablando del medio ambiente, esta niña, María Paula, cuestiona Ecopetrol sobre los vertimientos de las aguas, ¿sí? Y escuchemos la respuesta de Manosalva, para que ustedes den en cuenta que aquí en Colombia la normatividad es laxa. Él decía, entre los mitos, el primero que mencionó fue que es mito el hecho de que se vaya a usar una cantidad muy grande de agua. Pues de hecho no es mito porque nos demostraron acá el ingeniero Ítalo de que se utiliza un 98% entre agua y arena, ¿verdad? Segundo, quisiera saber, bueno, entre otras cosas, de dónde viene esa agua. Yo sé pues que él expuso bastantes fuentes, pero en sí el punto es que sí se necesita gran cantidad de agua, ¿verdad? Segundo, quisiera saber también, por ejemplo, en el video que nos pasaron de los métodos que se aplican acá en el país de recobro mejorado, uno de esos, pues la inyección de agua. Por ejemplo, un campo como la Sierra de Pantas, con un corte de agua del 95%, yo sé que esa agua la extraen, ¿verdad? La extraen de formación, pero esa agua no se puede volver a reinyectar porque el campo no cuenta con una planta de tratamiento de reinyección de agua. Entonces ahí viene mi otro punto. Esa agua se vierte a fuentes hídricas. Y una cosa, lo que dice el video es que no hay vertimiento a fuentes hídricas. Y en otra parte de la exposición del ingeniero Edward también dice que acá en Colombia hay una ley donde dice que se prohíbe el vertimiento a fuentes a cuerpos de agua, lo cual o desconozco, pero si no estoy mal, creo que no existe la prohibición no existe. Y por último, como experiencia propia, yo el semestre pasado estuve 2 veces en el campo La Sira y estuvimos en una estación de facilidades de superficie que se me escapa el nombre, donde yo personalmente vi las piscinas gigantes, contaminadísimas, y ya estaban a punto de que fueran vertidas. Entonces eso, no sé, pues, cómo lo manejan de que el vertimiento a fuentes hídricas sí lo hay. ¿Y cómo van a controlar ese tratamiento de agua si por lo menos un campo como la Sira con 95% de corte no tiene la estación de tratamiento de agua? Me hice entender mi idea global, pero el punto es el agua. Bueno, a ver, yo creo que uno de los programas que el ministro anunció en el plan de alistamiento incluye una identificación de fuentes superficiales de agua que tengan la capacidad de poder soportar un proyecto de esta naturaleza. Yo creo que hay una diversidad de fuentes y yo les voy a explicar una de las que pensamos puede ser un ciclo adecuado del agua. Nosotros en la refinería de Barrancabermeja hacemos uso de agua para todos los procesos industriales y esa agua se trata en unas plantas de tratamiento y se hace vertimiento a Río Magdalena. Nosotros lo que estamos viendo es que podemos tomar esas aguas y desarrollar con 16 días que paremos nosotros agua del vertimiento de la refinería, tenemos la capacidad para fracturar 20 pozos de manera simultánea, y eso es un reciclo importante de agua. Lo segundo es, hay diversa tipología de yacimientos. Nosotros en Rubiales tenemos un influjo muy fuerte de agua, hay una recarga del acuífero, producimos alrededor de cerca de 4 millones de barriles diarios de agua y reinyectamos 3.7 millones de barriles nuevamente a la formación. Eso se hace tomando el agua, produciéndola, tratándola y volviéndola a meter nuevamente en los yacimientos para poder preservar el ciclo hidrodinámico. La Sierra Infantas tiene un proyecto, como lo veíamos desde el año 2005, empezamos a inyectar agua en zona C, y es un proyecto de inyección de agua que lo que pretende es el barrido. Tomamos una parte importante del agua, del mismo agua que se produce en el yacimiento, se trata y se reinyecta, y hay otra fuente adicional de agua que es lo que complementa todo el ciclo de inyección. Esas piscinas que ve uno en las Sierra Infantas
me imagino que estuvo en la estación MSI-03, que es la más grande, la infraestructura más grande que tiene la CIRA. Tiene 3 ciclos de tratamiento. Hay un primer ciclo en donde van las aguas con contenidos de ppm por encima de 50, que eso es lo que genera unas natas en la parte superficial. Esas natas se recogen a través de unas cintas sonofílicas para poder nuevamente reincorporarlas al proceso, pero ahí no termina el proceso de tratamiento. De esos 100 ppm pasan a unas piscinas de oxidación, en donde tiene 2 tratamientos. Uno se expone a la luz solar para la eliminación de los fenoles, que es parte del esquema de tratamiento, y adicionalmente hay 2 tiempos de retención complementarios, y esas iridiscencias vuelven y se recogen en un separador API y se reinyectan nuevamente. Ya las aguas que salen del sistema tienen que tener menos de 1 ppm de aceite, no tienen que tener fenoles y contenidos de sólidos que permanentemente se están controlando. Esas son las condiciones que nos exige la corporación para poder garantizar que esas aguas a la salida del proceso tengan las condiciones de calidad para volverse a reinyectar y volverse a meter en los sistemas. ¿Qué sucede? Ecopetrol ha venido desarrollando una política de eliminar los vertimientos en los próximos 5 años. Y para esto tenemos previsto en los próximos 3 estar eliminando vertimientos en las 5 infantes, eliminando vertimientos en Llanito, Gala, Galán, Casabe, Izama, Provincia y todo el Magdalena Medio. En el Valle Superior ya los eliminamos. Este año eliminamos los vertimientos en los llanos, por excepción de Campo Castilla, y en esta dirección vamos, para poder garantizar que impactamos de la menor forma posible el medio ambiente. Desafortunadamente en Colombia la regulación no nos permite que para aguas de libre disposición nosotros elevemos los tratamientos de tal suerte que se conviertan en aguas potables. Es una conversación que estamos teniendo con el Ministerio porque creo que hay una oportunidad importante para las regiones, y es tomar, hoy en día tenemos la tecnología, cuando uno aplica tratamiento de las aguas va desde 1, que es eliminar agentes aceitosos, hasta el 5, que es potabilizar. Hoy en día la normatividad no permite que las aguas provenientes de la actividad petrolera sean un insumo para alimentar a productos. No obstante que tenga uno la tecnología de llevarlas hasta categoría 5, cosa que no sucede en Estados Unidos. En los Estados Unidos, al lado de un campo petrolero, hay un container que purifica el agua, la lleva hasta agua tipo agua cristal, y de ahí sale a una comunidad y surte a 20.000 personas, alimenta, suministra de agua a 20.000 personas. Hoy en día la regulación en Colombia, no obstante que está la tecnología, no permite hacer ese tipo de actividades. Eso hay que progresar normativamente en esa dirección. Bueno, compañeros, ¿escucharon? Sí, señor, ahí se escuchó. Bueno, eso era, en primer lugar, pues quería verificar de que ya aquí me funciona el sistema para que ustedes ya puedan oír los videos, porque en la tercera parte de la materia pues vamos a ver muchos videos. Entonces, y en segundo lugar, des en cuenta lo que él dice al final, que aquí la normatividad en Colombia solo exige que se traten las aguas, y estoy solo dando un caso, aguas residuales, que se lleven hasta el nivel 3 nada más, y luego se viertan o se reinyecten. Pero que existe tecnología y ya se puede llevar hasta que el agua sea potable, y así como en Estados Unidos, allá sí tienen que dejarla potable, y en lugar de reinyectarla al subsuelo o verterla, porque en Estados Unidos no se puede vertir las aguas, como aquí, hay que inyectarla a un acueducto, o sea, surtir una comunidad. Entonces, ahí es un ejemplo solamente de la diferencia que hay, y lógicamente aquí en Colombia, pues la normatividad es laxa, como les dije, y se contamina legalmente. ¿Sí? Esa es la conclusión que uno saca aquí. Entonces, en esta parte del medio ambiente, nosotros no somos exigentes en Colombia, y es otro punto a favor para el inversionista.
En la parte del terrorismo, pues estaban las FARC, están ahora el ELN, hay disidentes de la FARC, pero ya con el acuerdo de paz que hubo en La Habana, pues a este punto que sí Colombia pues muy negativo lo tiene o lo tenía, pues lo ha bajado. Y las guerras, pues se refiere a esas guerras con otros países, pues nosotros desde 1928 no hemos tenido guerras con ningún país vecino, por lo cual en eso estamos bien. En términos generales, ¿sí? Ya para cerrar esta clase y seguir hablando de los otros riesgos en la próxima clase, de estos riesgos políticos, y si calificamos esto en términos de favorabilidad para el inversionista extranjero, de 0 a 100, pues yo creo que sacamos 80, ¿sí? Porque estamos bien en estabilidad política, no hay muchos problemas de disputa de fronteras, esa disputa de fronteras son solo 2 casos muy puntuales, el sindicalismo ya lo menguaron, el medio ambiente pues no hay normatividad exigente y estricta como en Estados Unidos o Canadá, el terrorismo también ya lo bajaron y no tenemos guerras con ningún país como por ejemplo en Libia o en Siria o etc. Entonces, compañeros, ahí, como pueden dar cuenta, y en la próxima clase miramos los otros riesgos, nosotros somos un país con muy buenas condiciones o muy favorable para la inversión extranjera directa. Bueno, compañeros, falta 1 minuto para las 4. Entonces, cerramos ahí y nos vemos la próxima clase. Yo no les he subido el video de la clase pasada, ¿sí? Lo voy a subir junto con este para enviarles el enlace. Entonces, compañeros, feliz tarde.